Right before the fight, I go through every emotion that you could think of, even some that you can't even really explain and you can't put into words. But if you're 100% ready and centered with yourself, it's only the voices inside your head that you have to fight. Rose Namajunas nació el 29 de julio de 1992 en Milwaukee, Wisconsin. Es hija de inmigrantes de Lituania que huyeron de su país escapando de conflictos armados de la región. Su abuelo fue un militar del ejército de Lituania que luchó contra la Unión Soviética hasta ser capturado alrededor de 1940. A pesar de que los padres de Rose lograron huir e iniciar una nueva vida en Estados Unidos, el trauma de la guerra persiguió a su padre, quien sufrió depresión y esquizofrenia por el trato que recibió durante la invasión de Lituania y terminó perdiendo la vida en 2008, cuando Rose apenas tenía 16 años. Namajunas empezó a practicar taekwondo a los 5 años y a sus 9 años ya tenía un cinturón negro en categorías infantiles. Poco después, también practicó karate y jiu-jitsu brasileño, y mientras cursaba el bachillerato, empezó a entrenar kickboxing y descubrió las artes marciales mixtas con Duke Roufus en el famoso gimnasio de Roufus Sport. Namajunas se enamoraría del deporte y mostraría ser notablemente talentosa, empezando a competir en 2010 y ganando 4 peleas amateur hasta ser contratada por la promotora femenil Invicta FC en 2013. Durante este tiempo, Rose conocería a la persona que tendría la mayor influencia en su vida y con quien compartiría cada paso desde ese momento hasta alcanzar la cima del deporte. Did it start off as a relationship leading to mixed martial arts or mixed martial arts leading to a relationship? Mixed martial arts leading to a relationship for sure. She punched me in the face and that's how we met. Pat Barry fue un brillante peleador de kickboxing que llegó al show de The Ultimate Fighter en 2008 con solo 3 peleas en MMA y habiendo debutado en el deporte a sus tardísimos 29 años. Barry descubrió el kickboxing a sus 23, y a pesar de que eso parece ser demasiado tarde para tener algún impacto importante en el deporte, Pat resultó ser un prodigio del kickboxing con una genética envidiable y progresó extremadamente rápido. Incluso hubo declaraciones de sus compañeros que decían que Pat logró ser tan bueno como su primer entrenador en solo meses de haber iniciado. Este talento lo llevó a ser invitado a Holanda a entrenar en el mejor gimnasio de kickboxing del mundo en ese momento. Del 2002 al 2008, Pat se dedicó a competir en promotoras de kickboxing y tuvo un buen récord a pesar de no lograr llegar a la cima del deporte. En 2008, y lleno de deudas, decidió hacer la transición a las MMA en busca de mejores sueldos y de lograr llegar a la UFC. Barry empezó a entrenar en el gimnasio de Duke Roufus y ahí conocería a una joven Rose Namajunas que años después se convertiría en su prometida. Pat Barry debutó en el deporte en 2008 y su nivel de kickboxing fue suficiente para que las MMA le parecieran demasiado fáciles. I was 0-0 in MMA versus a guy named Mike Delaney who was like 28-12. He had something like 40 or 50 MMA fights, pro fights. And I kicked him in the leg 3 times in a minute. He kicked so hard. And he laid on the ground and said, please no more. My second MMA fight, I fight a guy with 75 professional kickboxing matches, bell rings. Ooh, nice powerful kick. I kick him in the leg twice, and he lays on the ground and says, no more. Big check. I was like, what? This is Christmas. Third fight, I fight a guy who's got like 60 pro fights. I look straight at his leg and throw a high kick. 1 second knockout. I threw 6 kicks, 3 fights, more money than I've ever made in my entire life. Dentro de la UFC, Barry tendría la oportunidad de su vida en 2010 al enfrentar a su ídolo, la leyenda de peso completo, Mirko Cro Cop. Barry dominaría el inicio de la pelea, estando a punto de terminarla y lograr la victoria de su vida, pero desgraciadamente para él, Cro Cop resistiría y aprovecharía el cansancio de Pat para someterlo en el tercer round y arrancarle la victoria. De ahí en adelante, Barry sería muy inconsistente dentro de la UFC, ganando algunas peleas, pero perdiendo más, para finalmente retirarse en 2013 a sus 34 años. Pat había sido un prodigio del kickboxing, pero conoció el deporte demasiado tarde, su barbilla comenzó a fallarle y tenía serias desventajas físicas al solamente medir 1,80 m, perteneciendo a la categoría de peso completo. A pesar de que el cuerpo de Barry no daría el ancho para conseguirle un cinturón de la UFC, su mente sí lo daría. Oh, how is it to be coached by your boyfriend? Does it work? It's kind of surprises me and mostly other people that we can separate the relationship and make it a business type of, you're my coach and, Just had a first pro fight. That's her 5th fight ever. Like, to be able to watch what she can do with that little bit of experience is like, it's amazing, man. I get out of hand. I start crowd surfing and high-fiving people and then lose my voice. Este genio del kickboxing se convertiría en el principal entrenador de su pareja Rose Namajunas, y aunque un atleta puede estar limitado por la juventud de sus huesos y la explosividad de sus músculos, un entrenador es únicamente limitado por su mente.
Pat Barry retiró su cuerpo de las MMA, pero no su mente, y 4 años después de su retiro, lo veríamos regresar para alcanzar el cinturón con la joven en la que creyó desde el día en el que la conoció. A sus 21 años, Rose tuvo que ver el dramático declive y el retiro de su novio dentro de la UFC, pero años después, ella sería la encargada de traer el máximo premio del mundo del combate a la sala de su hogar. Corría el año 2013 y una brillante promesa de las MMA femeninas estaba impresionando a la UFC con varias grandes actuaciones en la pequeña promotora invicta, cuya parte más entretenida probablemente era ver a Pat Barry enloqueciendo en la esquina de Rose durante su pelea y mostrando más pasión que la que mostró durante su propia carrera en la UFC. Rose tenía un increíble juego de sumisiones y de pie era explosiva y poco ortodoxa, cualidades que le valieron ser invitada a participar en el reality show The Ultimate Fighter en 2014. El propósito de esta temporada del show era lanzar una división de peso paja femenil y coronar a la primera campeona de la historia de la UFC. 16 mujeres fueron invitadas y el público pudo conocer un poco más sobre sus vidas. Ahí, la dura historia de la vida de Namajunas destacó por sobre el resto. My nickname is Doug Rose, and obviously that's, the persona that I have in the cage, and that's kind of, comes from my past. Growing up in Milwaukee, I've seen a lot of violence, and I've been, sexually harassed all my life. So seeing all of that, I've always been used to looking over my shoulder and always trying to put that intimidating look on my face. And then also, when somebody's abusing you, they make you feel like it's your fault, and they use tactics to make you feel guilty and make you feel like you deserve it when you don't. There's a lot of kids out there that are probably thinking that it's their fault that they're being abused and not really knowing who to go to, and there's always somebody to go to, there's always somebody that can help you, you don't have to take it on yourself. I live with that secret for up until right before the show, and I finally told somebody about it, but you don't have to keep it a secret. You can, open up to somebody and you can get out of that situation if you can do it. Rose parecía estar haciendo una clarísima referencia a haber sufrido abuso sexual durante su infancia o adolescencia, y este trágico caso, junto con la temprana pérdida de su padre por esquizofrenia y el historial de problemas de salud mental de su familia, la hicieron una de las peleadoras más apoyadas durante el reality show, y Namajunas no decepcionaría a sus seguidores, consiguiendo 3 victorias seguidas para llegar a la final del programa y disputar el primer cinturón de peso paja de la historia de la UFC. Namajunas caería por sumisión ante la veterana Carla Esparza, y así, la joven de 22 años se quedaría corta en su primera carrera hacia el título, y tendría prácticamente la primera adversidad de su carrera deportiva. Pero la adversidad real estaba a punto de comenzar. Después de añadir al genio de boxeo Trevor Whitman a su equipo de entrenadores, Namajunas conseguiría 3 brillantes victorias seguidas sobre Angela Hill, Paige VanZant y Tisha Torres, y se enfrentaría a Karolina Kowalkiewicz en una pelea que seguramente determinaría a la siguiente contendiente al cinturón de la división. Namajunas cayó por decisión dividida en una extraña pelea en la que no se vio tan bien como de costumbre y que probablemente es su peor actuación hasta la fecha. Al buscar explicaciones sobre su bajo desempeño, los seguidores del deporte notaron que Pat Barry no había estado en su esquina para el combate. Cuando se le preguntó al respecto, Rose no quiso entrar en detalles sobre la ausencia de Barry en su campamento de entrenamiento, y así fue aún más evidente que la pérdida de su pareja y principal entrenador le había costado el peor desempeño de su carrera. Doctor prescription pills, lots of them. That's what it turned out to be. Lots of prescription pills on top of whiskey. It just starts off, and then next thing you know, you're doing way more than you're supposed to, and it's been years, and it's affecting your relationship, and it's affecting your career, and it's affecting your performances. Pull off, and as I pull off, I get pulled over. And the cop says, "Are you drunk?" And I'm like, "Oh, very, very." So they took me to a cell. I got arrested and sat 15 hours in a jail cell. Now, that's not the bad part of the story. The bad part of the story is that before I left to go and get a pizza, I told Rose that I was going to sleep. Pat había caído en adicciones, que en parte explican el bajo desempeño en los últimos años de su carrera y la eventual ruptura con Namajunas, quien después de haberle tenido paciencia durante años, había decidido dejarlo después de que Barry no pareciera capaz de cambiar. I'm a little over a year sober. So wow. No drink, no pills. Wow. I stopped because that's not a good example. That's not a good example for her. Right. She can't be a world champion. She won't be a world champion if I'm living the shitty lifestyle that I'm living. So you know what I'm going to do? I'm going to lead by example. I'm going to change up everything.
whether she knows it or not. I'm gonna stop my shit and I'm gonna get big with it and I'm gonna get strong on everything. And when I do that, she's got two choices: either divorce me or keep up. And if she keeps up, she's gonna be a monster. That girl's gonna be a world champion. Esto convierte a Rose en una de las únicas 5 mujeres en la historia por quienes un hombre realmente dejó el alcohol, y en sus palabras, la transformación de Pat fue prácticamente un milagro. It was not even in the realm of reality, and the fact to see him not, like, seriously just not even want it, like, just disgusted by alcohol, it's like a miracle, and I just thank God. El equipo estaba completo una vez más, y Rose no volvería a ser realmente superada en una pelea durante los siguientes 4 años de su carrera. Namajunas sometió espectacularmente a Michelle Waterson para ganarse una oportunidad por el título contra la aparentemente invencible campeona polaca Joanna Jędrzejczyk. Y aquí es donde tendríamos el plato fuerte de nuestra historia. Rose había cultivado una reputación de una peleadora con poca estabilidad mental y emocional, incluso refiriéndose a ella misma como loca durante el reality show que la hizo saltar a la fama. Right before the fight, I go through every emotion that you could think of, even some that you can't even really explain and you can't put into words. Voices inside your head are telling you you suck and then you're great every other second, and you kind of feel like a crazy person. Esta imagen de una joven inestable que tenía que batallar contra su propia mente antes de cada combate fue explotada por una despiadada campeona que suele usar la guerra psicológica como una de sus principales armas. This fight could be a great PSA announcement for, mental health awareness. I think I'm a champion for that, and just overcoming a lot of demons in that past, and I'm so much stronger from it, and I'm going to continue to be stronger. Hey, listen to your friends. You didn't want to do media. You didn't want to do extra media. How you want to be a champion and deal with all of the things? You know what? You are not stronger mentally. You are mentally unstable, and you are broken already, and I will break you in the fight. En este punto de la historia, Joanna nunca había perdido una pelea de MMA. Tenía un brillante currículum de kickboxing y un brillante récord de 14-0 en MMA, con 6 peleas de campeonato ganadas consecutivamente. Las apuestas marcaban a Joanna con un momio de -500 para hacerla una abismal favorita, con una probabilidad estimada de victoria del 83% contra un diminuto 17% para Namajunas. Y por si la sensación de oveja llevada al matadero no fuera suficiente, Joanna se pasó la previa de la pelea atacando a una Namajunas que se quedaba inmóvil, posiblemente concentrada, pero aparentemente petrificada. You keep talking to her. What are you saying to her? I'm just saying the Lord's Prayer. Give us your thoughts on this fight and what tomorrow night means to you. It means everything to me. It means standing up for myself and what I believe in. Para una persona que ha lidiado con depresión, problemas de estabilidad mental, acoso sexual y la muerte de un padre a manos de la esquizofrenia, el hecho de que su rival usara la salud mental como arma en su contra pudo haber sido devastador. Pero Rose parecía tomarlo de la mejor manera posible, y basándose en su fe, parecía ser capaz de sobrellevar incluso los insultos más dolorosos. Joanna could say I'm mentally unstable and this and that, but and she might be right, I have a history of it in my family, and but I think that's what makes me so great of a fighter. I'm crazy as hell, so and fighting helps me with that. And I think that if more people would hit a bag and more people would train martial arts the right way, I think there would be less tragedies in the world and less, fucked up things that would happen. Después de una larguísima previa, en la que la dominante campeona jamás pudo sacar alguna reacción de Namajunas, llegó la hora de la probable ejecución de Rose, pero esa noche de noviembre del 2017, Rose Namajunas sacudiría al mundo con un gancho de izquierda para concretar la mayor sorpresa de las MMA femeninas en la historia de la UFC. I just want to try and use my gift of martial arts to try to make this world a better place, to change the world. This belt don't mean nothing, man. Just be a good person. That's it. Rose noqueó a la invicta campeona en el primer round y con esto se convirtió en una de las mayores y más queridas estrellas del deporte, después de haber aguantado meses de insultos y de ser pintada como una peleadora débil por sus problemas de salud mental. Namajunas tuvo la oportunidad de demostrar que la voz de Joanna jamás había dañado su confianza, y parafraseando a Rose, esto es en parte porque sin importar cuán negativas puedan ser las críticas, nunca se compararán con la negatividad que llegan a tener las voces dentro de su propia cabeza. I always put a lot of pressure on myself, so like all the pressure from everybody else, that can have an effect on you, but if you're 100% ready and centered with yourself,
it's only the voices inside your head that you have to fight. Con esta mentalidad, el cuento de hadas seguiría y Rose defendería su cinturón derrotando nuevamente a la ex campeona Joanna Jędrzejczyk, que esta vez se mostró un poco más reservada, a pesar de que no reconocía que la primera victoria de Namajunas fuera legítima, y atribuía el knockout a un mal corte de peso que sufrió antes del combate. En los días previos al combate, Rose se vio atrapada en medio del infame incidente en el que Conor McGregor atacó el autobús de transporte de los peleadores intentando llegar a Khabib Nurmagomedov, lo cual fue especialmente traumático para Rose, considerando el violento trasfondo en el que creció. You know, I don't know, it shook me up just because it was such a, like, I didn't know how far it was going to escalate. You know, all the guys inside, they wanted to fight back, they wanted to go, you know, jump out of the bus, but I'm like, I don't know if they're going to open the door and they're going to all come in and who, you know, they're obviously not directly after me, but I'm just caught in this scenario, so I don't know. My imagination goes crazy and just through all the things that I've been through in the past, I know that anybody can have a gun or a knife or, you know, we don't know, and so I jumped to the negative pretty quickly and La tensión por el incidente del autobús llegaría a tal grado que al momento de vendar sus manos, Rose inconscientemente apretaría sus manos tanto que se abriría la piel y terminaría con una mano sangrando poco antes de saltar al octágono. Aún con toda esta adversidad, Rose pelearía 5 inteligentes asaltos y se llevaría una decisión unánime que no dejaba duda de que la reservada peleadora de Wisconsin era realmente la mejor del mundo. Was there ever any thought about not fighting after the nonsense in the bus? Yeah, I did. But I think a lot of times leading up to many fights, I think that, or I'll doubt myself or I'll question myself, but the voice was strong this time. La mayoría de los campeones de la UFC tienen la posesión del cinturón como su máxima meta en el deporte, y una vez que lo consiguen, parecen aferrarse a él a toda costa, minimizando los riesgos y aumentando las exigencias para cada una de sus defensas. Pero como Rose ha declarado en varias ocasiones, su meta no es en sí el cinturón, sino el camino que ha tomado llegar a él, y sobre todo, el crecimiento personal que puede tener a través de enfrentar diversas situaciones incómodas y difíciles. Esta es la única explicación viable para que Rose haya aceptado defender su cinturón contra la imponente Jessica Andrade, pero no en Estados Unidos, como estaba planeado, sino en su nativo Brasil, un lugar famoso por tener aficionados apasionados que han patentado el grito de va a morir, que literalmente significa vas a morir, para darle la bienvenida a la jaula a los peleadores rivales. Rose declaró que prefirió tomar la pelea en casa de su rival como un nuevo reto y una oportunidad de ponerse bajo la mayor presión posible para crecer como persona. Esto es único acerca de Namajunas, pero para este punto de la historia no debería sorprendernos. Su lucha por conquistar su mundo interno parece siempre haber sido su misión, y la conquista de logros externos solo parece haber sido el medio para lograrlo. Con esto en mente, Rose viajaría a Río de Janeiro para enfrentar a la favorita Jessica Andrade, y a pesar de haberse visto ampliamente superior durante la pelea, en el segundo round fue derribada para aterrizar directamente sobre su cuello y quedar noqueada al instante. Rose había dominado y conectado más golpes que su rival, pero ese desafortunado aterrizaje le había costado la pelea y el cinturón de la UFC. We'll see if I'm still interested in this. You can. I mean, I know I could beat her, but I don't know. But what do you mean? What do you mean about that? Are you not considering to run for the title again? No, I just want to do something else with my life right now. Con solo 26 años de edad, Namajunas inesperadamente insinuaba que estaba considerando el retiro, y a pesar de que era evidente que podía vencer a la nueva campeona, sus razones para el posible retiro eran extradeportivas. Simplemente parecía haber perdido el gusto por la competencia y no parecía estarlo disfrutando como antes. Muchos analistas señalaron que Rose se veía constantemente tensa y que tal vez la atención de los medios y la responsabilidad de ser campeona mundial le habían llegado muy temprano en su carrera, y que con apenas 26 años difícilmente hubiera podido tolerar la constante presión de estar en el foco de atención permanentemente. Incluso parecía algo aliviada en la conferencia de prensa después de haber perdido el cinturón, y no parecía devastada, sino inusualmente relajada. Después de ese día, pasaría más de un año antes de que volviéramos a ver a Rose dentro del octágono. En ese tiempo, el cinturón volvió a cambiar de manos, cuando la peleadora china, invicta en la UFC, Zhang Weili, aplastara a Jessica Andrade en 80 segundos del primer round para iniciar el que prometía ser un largo reinado en la cima del deporte. Zhang defendió su cinturón contra Joanna Jędrzejczyk en la mejor pelea femenil de la historia, con una cerradísima decisión dividida en marzo del 2020, y en todo ese tiempo, Rose no había vuelto a pelear desde su brutal knockout en contra. Yeah, it's been a long process. I went through the whole, pointing the finger everywhere else and then pointing it back at myself and then making those adjustments. And here I am now, just like ready for a fight.
Después de recuperar el deseo de pelear y de superar un par de muertes en su familia por COVID-19, Rose volvió en julio del 2020 para una revancha contra Jessica Andrade y después de dominar los 2 primeros asaltos, tuvo que sufrir en el tercero, estando cerca de caer ante la impresionante fuerza física del ex campeona y logrando ganar una vital decisión dividida 2-1 en rounds. Con esto, Rose lavaba su circunstancial derrota contra Andrade y seguía sin ser realmente superada dentro del octágono desde su antigua derrota contra Karolina Kowalkiewicz en 2016. Rose entonces recibiría una oportunidad de disputar el cinturón, y en esta parte de la historia, Namajunas evidenciaría que su vida espiritual era la mayor herramienta que usaba para mantener su mente y emociones bajo control y lograr desempeñarse a ese nivel. Rose tenía un canal de YouTube desde hacía años donde publicaba partes de su vida y entrenamiento, pero llevaba años sin publicar contenido, hasta que pocos meses antes de su pelea por el cinturón, reapareció en la red social con una transmisión en vivo en la que ofrecía orar por cualquier persona que lo necesitara. Después de esa publicación, vinieron constantes transmisiones en vivo y videos en los que Rose compartía su fe de todas las formas posibles. Proverbs 27. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. What a friend we have in Jesus. Estas publicaciones solo eran la demostración pública de lo que había ayudado a Rose a reponerse de incontables traumas en la vida y de continuar batallando diariamente con variaciones emocionales y con las voces dentro de su mente. Pero a pesar de esta increíble fortaleza, parecía que Rose estaba a punto de enfrentarse con un reto demasiado grande para ella. Su siguiente prueba sería la última en nuestra historia, y en el papel tal vez la más difícil de todas. Rose recibió la oportunidad de enfrentar a la campeona Zhang Weili, quien no había perdido una sola pelea en la UFC, estaba en una racha de 21 victorias consecutivas y no había sido noqueada por cientos de golpes conectados por Joanna Jędrzejczyk. What is going to be the difference? What is the difference, X's and O's wise, between you and Weili Zhang heading into this title fight? My vision and my belief in myself and my control over my emotions, and having faith in my higher power that whatever will be, will be. El control emocional y la fe no parecían argumentos muy sólidos para derrotar a alguien que llevaba 21 victorias seguidas, y por segunda vez en su carrera, Rose parecía una víctima ante una invencible campeona, y como de costumbre, los analistas y las casas de apuesta no estaban de su lado, dándole solo un 33% de probabilidad de victoria ante una campeona que sin duda pasaba por el mejor momento de su carrera. Pero el 24 de abril del 2021, Rose nos regaló la segunda mayor sorpresa de su carrera en una actuación artística que la vio noquear a Zhang con una patada alta en 78 segundos del combate. Y así de rápido, en el primer evento con aficionados después de la pandemia, Rose Namajunas había dejado a una arena entera boquiabierta por segunda vez en su joven carrera. You shook up the world again. I did it again, but God did it, man. I really just had to have faith in Him, and that's what got me through. 28 años de edad, 3 peleas de campeonato ganadas y la única mujer en la historia de la UFC en volver a capturar un cinturón después de haberlo perdido. Esta vez, Rose se veía lista mentalmente para ser la campeona. Abrazó el cinturón que había dejado ir 2 años atrás y continuó siendo el espectacular ejemplo de persona que ha sido por años. Para este punto de la historia, Rose podría perder cada round de cada pelea por el resto de su vida y aún así pasaría a la historia como una leyenda de las MMA y un ejemplo de perseverancia para todos los pacientes de enfermedades mentales. Con 28 años, el resto de su carrera parece brillante. Es bastante más joven que sus principales rivales y tiene uno de los mejores equipos de trabajo del deporte, así que su futuro se ve tan sobresaliente como su presente. Pero a pesar de haber triunfado ante los ojos del mundo, en la élite del deporte, las batallas más importantes de su vida se han librado dentro de sí misma. Y a pesar de sus brillantes victorias dentro del octágono, ningún triunfo se compara con haber vencido su inestabilidad emocional y su predisposición genética a los problemas de salud mental para convertirse en una campeona mundial, una pareja fiel y una persona ejemplar, dedicada a inspirar y amar a los demás. Sin importar lo que sus rivales, los aficionados, las casas de apuesta o sus abusadores digan, nada se compara con lo que Rose ha escuchado dentro de su propia mente. Pero a través de 8 espectaculares años en el deporte y junto con su equipo, su familia y su fe, Rose Namajunas silenció las voces.